¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, saludos un día más al Objetivo. Hoy jueves terminando nuestra semana y lo vamos a hacer como hacemos siempre un día del mes, generalmente a final del mes, hablar de salud mental. Hoy nos acompañan para ello, como es habitual también, la doctora psiquiatra Elizabeth Segura. Bienvenida, Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Feliz año nuevo, que no nos habíamos visto todavía. Cierto. Aunque parezca que está tan lejano, solo han pasado 20 y pico días del año. Sí. Y también nos acompaña José Ignacio García Luque, que es comunicador, que además quien coordina el contenido del programa. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. De vuelta aquí a casa. De vuelta en 2018 ya. Un año en el que, una temporada más en la que queremos seguir hablando de salud mental, de cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día, porque hoy, precisamente, Elisa, vamos a hablar de un tema del que se habla mucho, como en casi todos los temas estos, ¿no? Son palabras que usamos mucho y que luego a veces están vacías de contenido, y es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es la percepción y la valoración que hacemos de nosotros mismos, basado en las creencias, en los pensamientos, en las vivencias y en toda la evaluación que hacemos a lo largo del camino de nuestra vida. Se dice también que la autoestima tiene tres componentes principales, que serían la confianza en uno mismo, la aceptación de sí mismo y también el respeto. Son cosas muy importantes y que a tener en cuenta consigo mismo, porque si es que no se quiere ni se respeta a sí mismo, pues tampoco podrá estimar a los demás. Hay una psicoterapeuta estadounidense, Virginia Satir, que ha estudiado sobre la autoestima, sobre las relaciones familiares. Habla que hay dos cosas muy importantes en la autoestima, sobre todo dice sentirse capaz, digno de ser amado y sentirse capaz. Son esos los dos pilares de todo lo demás. ¿Por qué la autoestima, Ignacio? ¿Por qué hemos escogido este tema hoy? Bueno, me parece que como padre de familia, como profesor que fui, es un tema importantísimo. Yo creo que los padres no le damos la importancia que merece este tema específico, y por eso creo que al no tener tan claro eso, es que en el medio ambiente, cuando se enfrentan los niños a su guardería, a su colegio, a su barrio, es que sufren depresiones y sufren porque no los hemos preparado para una autoestima fuerte en el desarrollo de su personalidad. Porque hay varios tipos de autoestima, ¿no? Sí, hay diferentes tipos. Bueno, dentro de los más comunes se habla de una autoestima alta o adecuada o estable, una autoestima baja y también una autoestima intermedia o inestable, se podría decir. La autoestima alta se puede definir como esa persona que es capaz, que se siente apto, que es capaz de respetarse, de exigir sus derechos y por lo tanto también con el otro. Se siente más estable, no importa tanto los vaivenes que puedan venir de la parte externa, sino está centrado en sí mismo. Luego también vemos a la autoestima que es baja, en la cual la persona se siente incapaz incluso de ser amado por otros, incapaz de amarse a sí mismo, se siente con muchas limitaciones. Y la del otro tipo, que sería la intermedia, es aquella en la cual a veces fluctúa o inestable también se dice. A veces está en situaciones o en momentos que está capaz, que se siente valioso, que cree digno de merecer muchas cosas, pero hay otros momentos sin muchos cambios en los cuales se siente inútil, incapaz, infeliz, etc. Entonces, ese puede ser la más común, la inestable, digo, porque lo normal es que tengamos momentos altos y bajos, ¿no? Sí. Es difícil que alguien esté todo el día con el ego subido. Por supuesto. Pero lo ideal es, entre comillas, lo ideal o lo esperado es una autoestima no tan alta tampoco, sino adecuada, entre comillas, porque es capaz de reconocerse y reconocer a los demás. Y cuando hay fluctuaciones y pequeñas cosas, pero en el fondo él sabe que puede surgir, puede salir. En cambio, en la inestable o en la intermedia, hay momentos en los que está tan venido a menos que se hunde con facilidad. Entonces eso no es tanto, sino más bien es una autoestima adecuada, entre comillas. Ajá. Que pueda manejar los vaivenes. ¿Y qué importancia tiene la autoestima? Bueno, la importancia que tiene es vital, porque se dice que la autoestima es como la fuente para la salud mental.
la fuente en la cual se basa para poderse adaptar a las diferentes etapas de la vida, a las diferentes circunstancias y situaciones, y también para saber llevar unas relaciones interpersonales adecuadas. Además que la autoestima te ayuda a tener una dirección, un control de la propia vida y de saber que las cosas, por difíciles que sean, se puede ir superando poco a poco. Hablabas antes de la importancia de, José Ignacio, de la autoestima desde que somos pequeños, porque es ahí donde se forja, ¿no? Sí. Aunque luego, cuando seamos algo mayores, pues seamos capaces de discernir ciertas cosas, el carácter se forja, cuando se forja, lo hemos hablado en multitud de ocasiones. Sí. Yo lo digo como padre, en mi caso personal, y creo que la falta de autoestima uno no lo ve porque no lo sabía de buena fe, pero más adelante esa ausencia de fomento y de fortalecimiento de la autoestima se va a ver reflejado en la adolescencia, inclusive en la etapa adulta. Tenemos un vídeo, el primero de los que vamos a ver hoy. Sí, es un psicólogo educativo que se llama Isaac Álvarez. Ha escrito varios ensayos y artículos sobre un tema que a él le apasiona, que es no solamente la responsabilidad sobre nuestra propia autoestima, él como psicólogo educativo, sino la responsabilidad que tenemos, especialmente padres y educadores, sobre la autoestima de los menores. Este vídeo nos aclara un poco más el concepto que planteó la doctora Elizabeth de lo que es la autoestima. Veámoslo. Pues vamos a verlo. ¿Qué es el autoestima? El autoestima es una imagen que tiene uno de sí mismo, de sus cualidades y áreas de oportunidad, que se va formando con el paso del tiempo. ¿Y cómo sé si tengo alta o baja autoestima? Si en general tienes pensamientos y sentimientos positivos de ti mismo, entonces hablamos de alta autoestima, que te permitirá ver la vida como un reto y un gozo. Pero si te ves a ti mismo como inferior, te ves como algo inútil y sin la oportunidad de ser feliz, entonces tienes baja autoestima y un grave problema. La autoestima es construida en base a la información recuperada de los demás hacia ti, por cómo te hablan, cómo te tratan, la atención que te dan, etc. Si esta es en su mayoría positiva, entonces uno se siente bien y tranquilo. Pero si es en su mayoría negativa, uno se siente menos de lo que los demás esperan y por lo tanto inferior. Es decir, depende de en qué tipo de ambiente te desenvuelvas, ya sea uno positivo que te apoye, uno negativo que te degrade, uno que te exija demasiado o uno que te trata bien a la vez que mal. ¿Cuánta autoestima tendrás? ¿Y qué hacer para mejorar mi autoestima? Te invito a que sigas esos 3 sencillos pasos. 1. Identifica las cosas que puedes cambiar y las que no. Reconoce que hay algunos aspectos de ti que no puedes cambiar, como el color de tus ojos, y también los que sí puedes mejorar, como esforzarte más para mejorar tus calificaciones. 2. Ve los errores como una oportunidad de crecer. No te castigues ni te enojes contigo mismo por equivocarte. Mejor, entiende qué fue lo que sucedió y cómo podrías mejorar a futuro. 3. Acéptate, exprésate y siéntete orgulloso de ti mismo. Acepta el hecho de que eres único, capaz de cosas que ni te imaginas, y lograrás lo que te propongas si crees en ti mismo. Hablando de autoestima, se destaca el tema de autoconocimiento, el cual es también muy importante tener. ¿Por qué? Porque si sabes quién eres, cuáles son tus cualidades, tus áreas de oportunidad, qué te hace feliz, qué te hace enojar, qué te entristece, etc., sabrás cómo manejarte a ti mismo, aprovechar tu máximo potencial y además mejorar tu relación con los demás e inclusive mejorarte a ti mismo. De igual manera, yo también pude mejorarme a mí mismo y aprendí mucho al hacer este video. Principalmente he entendido que fallar no es malo. Somos humanos y por lo tanto podemos equivocarnos. No hay que buscar ser perfecto en todo, sino aprender de todo lo que hagamos para mejorar. Por ejemplo, yo no me frustro al no conseguir la calificación que quería en un examen. Ahora me fijo en el error y aprendo de él, para no equivocarme para la próxima. En fin, esto se vería muy bien resumido en la siguiente cita. El problema no son los errores. ¿No aprender de ellos? Sí. Bueno, pues ahí estaban esos tips, esos consejos para cuando ya somos adultos, evidentemente, intentar cambiar algunas cosas de nuestra autoestima, pero, como decimos, todo se forja en la base. Elizabeth, ¿qué importancia tiene la familia a la hora de que se forje la autoestima de un niño o de una niña? Sí, la familia es vital porque en los primeros años de la vida es donde se va recién a formar el autoestima y sobre todo con el reconocimiento. Hay que reconocer, hay que valorar esos pequeños logros que tienen los niños
y sobre todo darles la confianza, transmitirles esa confianza de que ellos pueden hacer cosas y que pueden equivocarse y que eso también les facilita aprender de esos errores. Y sobre todo dice, hay que felicitarles con elogios que son realistas. No pasarse al otro extremo tampoco, de quiero que mi niño sea el mejor del mundo, tampoco un extremo, sino ir valorando, ir felicitando cosas pequeñas y cosas grandes. Aparte de darles la confianza, transmitirles la confianza, hacerles creer, o sea, sentir que creemos en ellos, porque así ellos mismos van a ir asimilando esa creencia de que ellos pueden, de que ellos son valiosos. Entiendo que unos padres con baja autoestima tienen complicado enseñar a su hijo que tenga autoestima, ¿no? O sea, al final se convierte todo en la pescadilla que se muerde la cola. Un círculo vicioso, claro, porque nadie da de lo que no tiene. Y si los padres no revisan sus sentimientos, sus emociones, referente a cómo es que ellos se ven a sí mismos, pues poco podrán ayudar a hacer con los pequeños. Y por desgracia eso es lo que se va aprendiendo, o sea, instintivamente se va transmitiendo todas esas cosas, la falta de confianza, la falta de respeto y también el aprecio, que eso es vital para los niños. Yo agregaría que la familia es una columna vertebral en la autoestima no solamente de los niños, sino de los jóvenes y de nosotros los adultos. En la medida en que encontramos ese refuerzo a nuestras fortalezas, tal, vamos a tener una mejor autoestima. Recordemos que cuando niños, sobre todo en la edad temprana, en la primera infancia, el niño ve a los padres o nos ven como unos héroes, como unos superhéroes. De ahí que ahí viene un tema que yo sé que a Elizabeth le apasiona y a mí también, que es el tema de las palabras. Es decir, cuántas veces nosotros mismos, y peor aún cuando lo hacemos con un menor, usamos lenguaje destructivo. Es que tú no eres es que tú eres bruto, es que tú estoy cansado, y ese famoso siempre o nunca. Es que nunca haces las cosas bien, es que siempre te equivocas. Y ahí vuelvo y recuerdo, porque ya lo traje en un programa, vuelvo y recuerdo un libro que está en internet que no vale dinero, que no es sino que lo pongan, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y el primer acuerdo es la impecabilidad en las palabras. Y él dice que hay que ser impecables con las palabras porque es el producto de lo que nosotros pensamos. Y el cuento que siempre lo traigo a colación es el ejemplo que él pone en el libro, una niña que cantaba precioso. Y cuando su madre llegaba cansada de un trabajo de 8 o 10 horas, la niña le cantaba y la madre entraba en un estado de relax. Y muchas veces era la madre la que le pedía, hija, cántame porque vengo cansada. Un día la madre llegó más cansada de lo habitual, seguramente con una cefalea, un dolor de cabeza muy fuerte. La niña empezó a cantar y la madre, fuera de sí, quién sabe qué problemas tendría, le dijo, no cantes, que tú cantas muy feo. Esta niña jamás en la vida volvió a cantar. Entonces aquí nos queda una buena sugerencia para los padres y abuelos y hermanos mayores, y es que cuidemos mucho el lenguaje y, como siempre dice Elisa, tratemos por todos los medios de utilizar lenguajes positivos. Lenguaje positivo, no. Yo creo que tienen toda la razón. No somos nada conscientes de la importancia pero ya no con los niños, sino con nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando hablamos de forma negativa, a mí no me sale nada, los pobres somos los pobres, las cositas de los pobres, en fin, esos lenguajes, ese lenguaje que no tienes, que ha aprendido, ¿no? Que al final es lo que hemos oído de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero que hay que ir cambiando y evolucionando para que nuestros futuras generaciones... Unos sociólogos hicieron una vez un ensayo muy importante con varios países de América Latina y comparándolo con uno muy especial que es Argentina, y nos criticaban a los demás países, un estudio, ¿no? En que eso que tú estás diciendo, a veces utilizamos en mi país, que es Colombia, ¿qué vas a hacer? No, aquí llevando la vidita, y que no me compré un cochecito, y tal, ¿no? Comparado con la parte sociocultural de los argentinos, es que es un carrazo, es que
A eso va el lenguaje. Y ese lenguaje, como nos lo ha explicado varias veces la doctora Elizabeth, es lo que finalmente va quedando aquí en nuestro computador. Y entonces, si nos decimos que somos feos, seremos feos. Si nos decimos que no valemos, no valemos. Por el contrario, si alimentamos el cerebro, que alguna vez pusimos un vídeo de la doctora Elsa Punset, en la medida en que, por el contrario, alimentamos con pensamientos positivos y palabras positivas, nuestro ego y nuestra autoestima va para arriba. Efectivamente, además es fundamental, ¿no? Lo que aprendamos de niños, lo que nos cuenten de niños, y el lenguaje positivo, y que nos valoren, que valoremos lo que hace bien nuestro hijo. Somos muy de echar en cara eso. Mira lo que hiciste, otra vez, es que eres un desastre, no sé cuándo. Pero luego no reforzamos las cosas buenas que tiene ese niño, esa niña, que son las que cuando sea mayor podrá... Yo haría énfasis en un punto que tocó la doctora Elizabeth hace unos minutos y que también es una sugerencia para los padres. Ojo con excedernos en lo bueno, porque entonces pasamos al otro extremo, y es que esa autoestima se convierte en un ego vanidoso y que le va a hacer daño al mismo niño, porque va a vivir en un mundo que no es el real. Efectivamente. Es complicado, pero es lo que hay. Y luego hay otro ambiente donde el niño pasa muchas horas, que es el ambiente escolar. Y además ahora en el punto de mira, porque siempre ha existido el bullying, el abusón, el chivato, el que pone los apodos, el macarrilla. Pero ahora con temas de redes sociales y demás, el problema se ha acrecentado y ha habido incluso desgraciadas muertes, ¿no? Niños que se han quitado la vida porque no soportan el acoso, el constante detrimento. O sea que el entorno escolar es fundamental también. Sí, se dice que es uno de los segundos lugares de socialización, y como tal también se sigue aprendiendo, se sigue asimilando muchas cosas positivas. Se desearía, lo ideal sería que sea un ambiente de compañerismo, un ambiente de confort, donde los maestros estuviesen atentos a pequeños detalles, a pequeñas cosas, porque todo empieza con cosas pequeñitas, no empieza de frente, el abusón incluso no empieza de frente a gritar así a la mano, sino empieza poco a poco, y luego ya si se le va permitiendo, pues se convierte en algo mayor, más grande, más grave. Se dice también que debería generar una confianza mutua, tanto los profesores, para que los alumnos puedan expresarse, porque hay muchos niños que ya vienen con esa confianza un poco minada de casa, y si encima en el ambiente escolar no les dan esa facilidad, pues también va a perjudicarles. Se dice también que los profesores deberían, entre comillas, porque los deberían pues no son muy adecuados, pero deberían inspirar confianza, inspirar seguridad a los niños, y también darles cierta paciencia para que puedan expresarse poco a poco, e ir motivando la responsabilidad en cada uno de ellos. En fin, una serie de cosas que quizás podemos seguir hablándolo en otro momento. Sí, vamos destacándolo, pero la importancia de los profesores y las profesoras para todas. Hace poquito estuvo por aquí Loida, una profesora la directora del Colegio de las Ares, con Rosy, que ha sido elegida como una de las mejores profesoras de España, y qué maravilla escucharla por cómo ama la profesión, lo primero, una chica joven, pero luego lo claro que tiene el papel que tiene que jugar un profesor o una profesora. Y contaba en esa entrevista lo difícil que se le hacía muchas veces entre sus propios compañeros, ya no digo en este colegio, en el que sea, que entendieran ciertas cosas, ¿no? Y que la educación no se tiene que limitar al tema 1, 2 y 3 de un libro, sino que hay mucho más que hablar y que definir y que enseñar en un aula. Y cuando uno escucha, dice, si todos los profesores fueran así, qué maravilla, ¿no? Los expertos hablan de que hay dos responsabilidades fundamentales del maestro, el profesor. Uno, el que acaba de mencionar Elizabeth, fomentar, fortalecer esa autoestima, que pueda ayudar a descubrir los talentos, las capacidades, y con eso irle desarrollando y afianzando su yo. Pero también existe otra que es la responsabilidad de evitar y por lo menos controlar cualquier gesto o acción
que vaya en contra de esa autoestima. Empezando por ellos mismos, empezando por los mismos maestros. Yo contaba en algún programa el caso que me pasó. Yo era muy bueno para los idiomas, como buen músico, y llegó un profesor que venía de la guerra de Vietnam y venía con muchos resentimientos, muchas cosas, y me cogió a mí entre ojos porque yo era el de la broma, el de esto, y en menos de 2 meses me acomplejó. Y me pasaba al frente del tablero, se burlaba de mí, todos los demás compañeros por hacerle el cuarto al profesor se reían de mí, y al día de hoy yo no me atrevo a decir una sola palabra en inglés. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas 2 cosas. Por un lado, fomentar y fortalecer y ayudar a descubrir esos talentos para fortalecer esa autoestima, y por otro lado, evitar, empezando por ellos mismos, cualquier gesto o acción que atente contra la autoestima de sus alumnos. Y las redes sociales, que es ahora un añadido, ¿no? Que no lo teníamos hace X años, ahora es un añadido para el tema de la autoestima. ¿Qué importancia tiene, Elizabeth? Sí, es importante, bueno, tanto su lado positivo como su lado no tan positivo. El lado positivo es que, bueno, encuentras una serie de cosas, de intereses, puedes informarte, puedes conocer incluso gente de distintas partes del mundo. Bueno, pero el lado poco positivo, por decirlo de alguna forma, es cuando a veces las personas se sienten como con presión para publicar cosas, para estar al día, para que los amigos o los conocidos le pongan el me gusta, etcétera, etcétera. Entonces eso se dice que ahora está generando cierto grado de estrés, cierto grado de insatisfacción consigo mismo. Entonces eso también va a minar lo que es la autoestima. E incluso hay algunos que recomiendan, dice, si tú ves, por lo menos te mantienes un día mínimo, un solo día completo sin entrar a ver tus perfiles, quiere decir que estás manejándolo bien, que te sientes adecuado, que normal, no es ningún conflicto, las redes sociales y todo lo demás. Pero si a veces tú no puedes estar un día o te preocupas cuando no hay conexión, cuando hay dificultades o cuando alguien no te mira, no te dice, no te agrega, pues entonces sí ya es este signo de que hay dificultades, de que hay problemas allí. Eso en cuanto a las redes sociales, es que ya se nos escapa mucho. Ya se habla de fenómenos como el ciberbullying o el ciberacoso y tal. Yo a esto le agregaría alguna frase de la doctora Clara Inés King, una investigadora que ha trabajado mucho en Colombia y Canadá sobre esto de la autoestima, y dice: la influencia de los medios de comunicación en la autoestima de los niños y los jóvenes puede ser brutalmente negativa. Y lo explica, dice: mire, los medios nos generan unos estándares, unos modelos, unos estereotipos. Ya nos dicen, por ejemplo, en publicidad y en las películas, qué es ser bonito y qué es feo, qué es un cuerpo ideal y qué es un cuerpo que no lo es. Y así nos van diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, cuando uno se sale de esos estándares, pues corre el riesgo de que su autoestima se venga abajo. Por eso, el éxito de las lociones, el éxito de todos los cosméticos, especialmente en las mujeres, el éxito de los gimnasios, el éxito, porque son patrones que nos crean y que nosotros queremos seguir, que es la antítesis de lo que es la autoestima, que es aceptarse uno y valorarse, aceptarse y quererse como es. Efectivamente. Pero, ¿qué podemos hacer para fomentar una autoestima saludable en el niño? Lo decíamos, cuidado con pasarnos y decir al niño que es el mejor del mundo todo el rato, porque está bien, pero podemos crear un monstruo, ¿no? Y un ególatra y un antipático que no soporte nadie, porque el niño va presumiendo ser el mejor en todo y todo el rato, ¿no, Elisa? Sí, sí. Se dice que es muy importante enseñarles a que el niño se conozca a sí mismo. Bueno, ¿qué es conocerse a sí mismo? Identificar cuáles son sus cualidades, cuáles son sus puntos positivos y cuáles son sus dificultades también. También es importante conocer esas dificultades, porque así va a aprender a trabajar en esas dificultades.
Otra de las cosas también es evitar las comparaciones, tanto los padres, los profesores, los abuelos e incluso los amigos mayores. Se dice que no es adecuado comparar a un hermano con otro, no es adecuado comparar con cualquier otra persona, porque así va a ir a... Uno, se genera la competencia, que es una competencia a veces agresiva, y otro, en aquella persona que no responde tanto a esa agresividad, pues se genera la disminución de la autoestima. Muy propensos somos a las comparaciones, ¿no? O sea, sí, es algo que hacemos muchísimo y que es un error. Y en todas partes, en todos lados. Sí. Luego también se dice que hay que fomentar la seguridad en el niño. Esa seguridad en la cual él mismo vaya intentando hacer cosas de a poco, ponerles algunas metas chicas de acuerdo a sus posibilidades y ir fortaleciendo los éxitos, pero también explicándole que los fracasos también es adecuado, que también de ahí se aprende, no tomarlo como una frustración, como una carga, sino como una posibilidad de cambiar y de aprender. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Motivar la superación, generar también la capacidad de ir intentando diversas otras cosas para que puedan ir avanzando poco a poco. Ponerle metas, ¿no? El tema de los fracasos, Ignacio, es difícil que en un niño casi todo se basa en el colegio, ¿no? En sus notas, en si el niño aprueba o no aprueba. Con eso estamos años viendo si vamos escapando y limitamos y somos demasiado drásticos quizás con eso y hay niños que se frustran sobremanera, que piensan que si les quedan 2 asignaturas no van a hacer nada en la vida y se lo creen, y si no hay alguien que les diga no te preocupes porque hay otras opciones, ese niño puede ser un desgraciado el día de mañana. Sí, las calificaciones, las notas pueden ser un termómetro que es importante, porque una de las cosas de un estudio que hizo la Fundación ANAR y en combinación con la Fundación Mutua Madrileña, es que, primer dato interesante que nos dan, de 2015 a 2017, hasta el año pasado, el acoso escolar, el bullying, había crecido en España un 240%. Primer dato que es preocupante. El segundo dato que nos dan es que las notas son un termómetro para determinar cómo anda el niño, no solamente en acoso, sino en cualquier otro problema familiar o problema personal. Entonces sí es importante. Yo creo que ahí tenemos que parar mucho ojo los padres en no darle una valoración excesiva a sus notas, a sus calificaciones, a su puntuación, sino que hay otras cosas que hacen la formación y hacen la educación, que ese sería otro tema, que es por qué el fracaso de nuestro sistema educativo frente a países como Finlandia o como Japón, y es uno de esos es que estamos, y tú lo dijiste hace un rato, muy concentrados en la pregunta-respuesta, en el aprendizaje de puros conocimientos, y olvidamos que la vida es otra cosa, ¿no? Efectivamente. A ver, se están educando, se están forjando esas personas que, como decía, personitas que, como decía antes Elizabeth, pasan mucho tiempo en las aulas, muchas veces más que en casa, porque luego si hacen alguna actividad extraescolar, cuando te das cuenta, está más tiempo en clase que en casa, ¿no? Hemos hablado de los niños y de las niñas, vamos a hablar de los adultos, porque cuando ya tenemos la autoestima forjada, vamos a llamarlo así, tenemos tiempo de cambiar, afortunadamente. Claro que sí, somos flexibles y esto no es para siempre, y tenemos la capacidad, como seres humanos que somos, de darnos cuenta de nuestros errores, de aprender, de intentar cambiar. Así que vamos a buscar o a contar cuáles son las dimensiones que tenemos que tener en cuenta para fortalecer nuestra autoestima. Sí, dentro de las dimensiones se encuentra la dimensión afectiva, que se tiene que ver con lo que es la personalidad, con lo que está relacionado a todas esas cosas que hemos hablado, cómo se ve a sí mismo, tanto física, psicológica o emocionalmente. Otra de las dimensiones, bueno, la física, ¿no? Relacionado con el aspecto físico, con las capacidades que tiene. Además, otra de las dimensiones es la social, en la cual parte del grupo, el grupo de amigos, el grupo donde se desarrolla, también el grupo familiar. Otra de las dimensiones es el familiar, si se siente identificado con su familia, si se siente parte integrante de aquella, porque a veces hay algunos niños que no se sienten
parte de ese grupo familiar. O se sienten excluidos, o se sienten que destacan demasiado, también los hay. Otra de las dimensiones es la académica para los pequeños, ¿no? Cómo se siente identificado dentro de su salón de clases, si es reconocido por los compañeros, si es reconocido por los profesores, si es aceptado, si es escuchado, eso es muy importante. Y bueno, ya una última dimensión también sería la laboral, de si sus compañeros de trabajo por lo menos lo aprecian, por lo menos reconocen, si se sienten dentro del grupo. Son esas las dimensiones en general que se debería tomar en cuenta. Claro, dependemos de tantas cosas, ¿no? Sí. Somos tan Cuando vulnerables. se pone en la afectiva hay una parte fundamental en ese estudio que yo lo recomiendo, que es el de la Fundación ANAR, y es que la baja autoestima en los niños no es solamente por el acoso, ese es uno de los factores, y es un factor, como vimos, importantísimo porque ha ido creciendo. El gobierno de Canarias, no sé si con satisfacción o no, pero sacó unas cifras el año pasado diciendo, es que en Canarias solamente hemos registrado 100 casos de acoso al año. A mí me parece que eso no es una cifra, al contrario, me parece que es preocupante. Entonces sí, tenemos que buscar como la parte media para que busquemos otras causas que pueden influir en la autoestima. Una de esas causas, díceles, son los problemas ya de índole familiar. El hecho, por ejemplo, una separación, un divorcio, un maltrato intrafamiliar o de género, eso inmediatamente derrumba la autoestima porque viene, dice el estudio, una comparación del niño o el joven con los demás. ¿Por qué ellos sí tienen papás que no pelean? ¿Por qué ellos sí pueden tener una vida familiar, etcétera? Entonces, ojo, no le echemos toda la culpa al acoso escolar, que es bien importante, sino también a los problemas que puede haber intrafamiliares. Efectivamente. Tenemos otro vídeo, en este caso, José Ignacio, la autoestima en el adulto mayor. Sí, es un vídeo que hemos escogido con la doctora Elisa, preparado por la gerontóloga Isela Corrales de la Asociación Gerontológica AGECO, que nos muestra de forma acertada que los adultos mayores y en general todos los seres humanos también necesitamos mantener y fortalecer la autoestima. A veces pensamos equivocadamente que como ya es una persona mayor, en mi caso más de 64 años, pues ya tiene la personalidad muy formada y tal. No. Nosotros somos susceptibles, podemos ser vulnerables. Si yo a mi edad de 64 años llego a un grupo y el grupo me rechaza o el grupo se burla de mí, por más 64 años y por más título y por más experiencia, pues mi autoestima se puede ver afectada. Entonces los invito a que veamos este vídeo que nos habla sobre la importancia de la autoestima en las personas mayores. Vamos a ver. El autoestima es el concepto que tiene una persona de sí misma y el valor que cree tener con respecto a las personas que le rodean. Un alto nivel de autoestima en la persona adulta mayor contribuye a mejorar sustancialmente su calidad de vida. La autoestima es uno de los pilares fundamentales del autocuidado o del cuidado de la persona adulta mayor y por tanto siempre se debe partir de que la gente conozca, sepa qué es autoestima, cómo anda su autoestima y cómo puede mejorar. Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios físicos y sociales que pueden afectar el autoestima del adulto mayor. La partida de los hijos, la viudez, la jubilación y ciertos tipos de dolencias físicas pueden llegar a afectar la imagen que las personas mayores tienen de sí mismas. Una de las principales señales que podemos ver en una persona adulta mayor cuando su estima está un poco baja o tendiendo a bajar es que, por ejemplo, no quiere salir de su casa. Suele retirarse de la vida social, suele retirarse de la familia y de su grupo de amigos, pues considera que ya no tiene nada que aportar a la sociedad. Las familias, más que excluir o distanciar a las personas adultas mayores del grupo familiar, deben incluirlas en las actividades tanto familiares como sociales y apoyar en todo caso las iniciativas de participación. A través de la socialización, el adulto mayor construye una imagen positiva sobre sí mismo y su aporte y valor para quienes le rodean.
El grupo de adultos y adultas mayores, compañeros, compañeras y amistades de las personas ejerce una influencia muy importante en la construcción de esa autoestima. Además, es importante notar que niveles bajos de autoestima por lapsos prolongados son riesgosos para la persona adulta mayor, a nivel físico, emocional y psicológico. Porque en la medida en que uno tiene una estima alta, se siente mejor de salud, tiene más seguridad, se da su valor ante las personas, ante la familia, ante uno mismo más que todo, ¿verdad? Yo he caminado, yo he hecho aeróbicos y desde mis 65 años nado. Y yo le dije al doctor, ¿puedo nadar? Me dice, siga su vida normal. La familia también juega un papel importante en los niveles de autoestima de la persona adulta mayor. Lo fundamental aquí es que la persona sienta que vale, que sienta que tiene un papel importante en la familia y en la sociedad y que es mucho lo que puede aportar desde diferentes campos. Pues importante lo que acabamos de escuchar porque las personas mayores en nuestra sociedad no están siendo tratadas como en la sociedad occidental, desde luego, como quizás debieran, ¿no? Y muchas veces llega un momento en que se autosienten estorbos, mueble viejo, o que no son bienvenidos en casa de sus familiares, esos hijos a los que ellos cuidaron cuando eran pequeños, ¿no? Elizabeth, eso hay que tener cuidado y tenerlo en cuenta porque podemos hacer un tormento de los últimos años de estas personas. Sí, sí. Es importante mantenerse en contacto directo con ellos, mostrarle el afecto, ayudarles y enseñarles a pequeñas cosas que los adultos necesitan, o sea, muestras de afecto, de reconocimiento, que a veces no necesitas mucho, ni mucho tiempo, ni mucho dinero, lo que necesitas es estar allí con ellos, es demostrarles que les reconoces, demostrarles que estás a su lado. También se dice que a veces como que no sabemos rescatar esos logros que estos adultos mayores han tenido a lo largo de su vida. No, dicen, ya pasó su época, dicen, ¿no? He escuchado. No, es que ya vivió lo suficiente. No, hay que integrarlos a la familia, hay que estar pendiente de ellos, hay que caminar a su lado, como se dice, para que se sientan protegidos y se sientan acompañados. En un programa de televisión, en una cadena nacional, en un concurso, bueno, nos sacó lágrimas a más de uno. Un abuelito de 89 años se presentó motivado por su hija y por el novio de su hija. Eso fue anoche. Anoche. Yo lo vi, también me saltaron las lágrimas. Bueno, 89 años, y era que toda su vida había soñado con subirse a los escenarios. Es un artistazo. Pero no le dio la oportunidad de trabajar en unas bodegas, etcétera, de vinos, etcétera. Y qué mensaje que nos dejaron ayer. Pero yo le hago una valoración mucho más grande a la hija y al novio, que inclusive, viejito, digo, me dijeron me presente, yo me presento. Y recitó un poema precioso por demás. Bueno, interpretó, sí, porque era un actor, claro. Actor. Y además bellísimo, y nos sacó lágrimas a más de uno. Bueno, los del jurado, pues... Y además dijeron eso, que era el ejemplo de que nunca había que dejar de luchar por el sueño, porque él siempre de niño en el colegio hacía los salesianos, parece que dijo, hacía de teatro, pero luego la vida se le complicó. Lo llevó por otros caminos. Pero yo quiero hacer hoy un acto de sensibilización con algo que tú mencionaste. El gran abismo, la gran brecha que hay entre las comunidades tribales, las sociedades orientales y nuestra sociedad occidental. Si uno se remite a la Biblia, que por cierto Jesús fue uno de los que dijo, ámate, ¿quieres amar a tu prójimo? Primero ámate a ti mismo. Cuando uno va a la Biblia, hablan de los consejos de ancianos como un tribunal, no solamente de consejería, sino de justicia y de sabiduría. Y eso se conserva todavía en muchas comunidades tribales y en muchas sociedades orientales. Tristemente, en nuestra sociedad occidental, pues los ancianos
ya son algo que no vale, que a veces son un estorbo, como mirábamos en algún programa aquí. Y qué triste cuando se desperdicia esa sabiduría, como el ejemplo que tuvimos tú y yo la fortuna de ver anoche. Efectivamente. Fíjate que estos días estaba escuchando, el fin de semana murieron un par de ancianos que nadie los ha hecho en falta, y luego pues con el olor y estas cosas, la soledad, ¿no? La absoluta soledad en España. Y que el Reino Unido está estudiando crear una especie de... no sé la palabra, estoy pensando, bueno, una especie de ministerio, que no es un ministerio, algo así, para la soledad, es decir, Secretaría de Estado, una Secretaría de Estado para la soledad, porque hay tantas personas solas, mayores, pero no es que no hayan tenido familia, que es lo peor, son personas que han tenido sus hijos, sus hijas, sus nietos, pero viven solas y nadie se preocupa por ellos, nadie los llama. Y en Reino Unido, especialmente en Londres, están muy preocupados y se está planteando hacer esa Secretaría de Estado para la soledad. Y en España las cifras son de miedo, que dan miedo, ¿no? Entonces, no es el tema, pero desde luego algo tenemos que hacernos mirar, ¿no? Si no somos capaces de reconocer y de tener en bandeja a esas personas que han luchado toda su vida porque tengamos lo que tenemos, por educarnos a su manera, como sabían, como saben, no es que lo hayan hecho mal, lo han hecho como ellos entienden que se debe hacer. Si no somos capaces de querer eso, ¿a quién vamos a querer? Sí. Los ciudadanos somos muy dados, empezando por mí, a criticar lo malo, a llevar y a exaltar y enaltecer lo malo. Pero sea el momento de decirlo en este programa, que debemos sentirnos muy orgullosos de lo que estos gobiernos, tanto a nivel local como a nivel insular, hacen por los adultos mayores. Conozco de cerca, por ejemplo, el Centro de Mayores de Puerto del Rosario, conozco de cerca el de Antigua, y de verdad que me emociona cuando uno coge el programa y dice, pero mire todo lo que hacen, es que no es ir a reunirse nosotros los viejitos, no, es que les hacen actividades lúdicas, les hacen gimnasia física y gimnasia mental, paseos, salidas, una maravilla. Pues un llamado también a los que como yo ya estamos pasando la edad de los 60, para que aprovechemos esos servicios de los centros de mayores en la isla. Efectivamente. Y luego hay algo magnífico que es en la Universidad para Mayores, el Pericia y Doctrina, que además te encuentras a gente interesantísima. Aquí hemos hecho más de un programa que con 69, 70, 75 quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo, y son gente con un pozo de sabiduría. Es un gusto hablar con ellos de lo que sea, ¿no? Bueno, hecho este apartado y este homenaje a nuestros mayores, que se lo merecen todo. O sea, es que de verdad todo lo que digamos y lo que pensemos en ellos será poco, así que hay que quererlos muchísimo y hacerles una llamada o darles un beso y un abrazo, incluso a los que no conocemos, ¿no? Que muchas veces te lo agradecen en el alma, ¿no? Cuando ves a alguien mayor que te dice pues, que te ve en la tele o que le gusta tu trabajo y le das un beso. Es como que le llena el alma, como casi no está acostumbrado. Un beso, o sea, mira tú lo que cuesta un beso, que es gratis. En fin. Baja autoestima. Elisa, cuidado con esto porque vamos a ver las consecuencias que nos puede traer tener una baja autoestima. Primero, ¿qué cuidados debemos tener y cómo detectamos que tenemos baja autoestima? Bueno, se dice que se detecta que hay baja autoestima pues cuando hay sentimientos de infelicidad, sentimientos de insatisfacción, sentimientos en los que, o pensamientos también que dicen no puedo, se van limitando cosas y se van aislando también las personas. Entonces, cuando se identifica más o menos estas ideas, estos pensamientos, estos sentimientos, entonces hay que empezar si se puede todavía, cambiar, dice, la perspectiva de la interpretación de nuestra vida. En lugar de decir no puedo, buscar la ayuda, buscar la forma de solucionar, de ir saliendo adelante. Pero si a la larga o después de intentar 1, 2, 3 veces no es capaz, pues entonces se recomienda buscar ayuda de otro nivel, porque a veces el hecho de irse aislando poco a poco, de irse sintiendo diferente a los demás, le va a generar quizás sentimientos de ansiedad, sentimientos de tristeza profunda que pueden luego desencadenar en cuadros de depresión, en otra serie de dificultades como son las enfermedades también psicosomáticas, en fin.
Se dice que para mejorar, bueno, para detectar la baja autoestima hay que evaluar, dice, durante una semana. Hay un estudio que han hecho, durante una semana llevar como un diario, un libro de diario, un diario para ir anotando cuántos días ha podido avanzar con 2 o 3 cosas, cuántos días se ha sentido limitado, cuántos días incluso se ha atrevido a llamar a algún amigo, a llamar a algún familiar, etcétera. Entonces se dice que si hay 4 días a la semana que realmente le cuesta, realmente le es difícil, pues entonces es momento de que salten las alarmas y que busque sus propias ayudas con un profesional o con alguien más capacitado. Fíjense, una baja autoestima puede llevarnos a la depresión. Increíble, sí, claro, eso lo vemos todos los días, hasta en nuestras propias familias, en los círculos de amigos, y es, por ejemplo, con la crisis, los despidos. Entonces, tú tenías un trabajo de 7, 8 años, bien remunerado, pagando tu casa, pagando tu hipoteca, y resulta que por ese motivo sales. Esta persona los primeros meses tiene el paro, tiene su indemnización y cree conseguir por lo menos un puesto similar. Pasan los días, pasan los meses y pasan los años. Ese hombre, por buena autoestima que haya tenido, es factible que se venga abajo y también muy posible que caiga en una depresión. ¿Y cómo buscamos ayuda? ¿Cuándo debemos decir hay que ir a un especialista? Cuando estos sentimientos de infravaloración, estos sentimientos de soledad, de aislamiento, ya afectan a cualquiera de las áreas que habíamos comentado, el área familiar, el área personal, el área social, o laboral, o académica. La autoestima incluso. Es el concepto que tiene. Entonces, cuando vemos que ya está cualquiera de las áreas tomada o que ya no avanza, entonces es momento de buscar la ayuda, de ir a un especialista. ¿Y qué hacemos para que no lleguemos a ese límite, para fortalecer, para realzar nuestra autoestima? ¿Algún truco? Bueno, más que trucos, algunas sugerencias en las cuales se dice, con esto de lo de escribir, volviendo un poco, ¿no?, a llevar un registro, escribir algunos pensamientos positivos que te van a ayudar a cada día leerlos, cada día tenerlos presente. También se dice que sería bueno rodearse de gente positiva, buscar libros que te van a ayudar, aquellos que recomienda José Ignacio. También hay algunos otros que, por ejemplo, la sabiduría de las emociones, que también son muy útiles. Y para aumentar esa autoestima también es identificar que somos seres únicos y que aun cuando no somos perfectos, pero podemos ir revisando algunas cosas e ir cambiándola poco a poco. Rodearse de gente positiva, de gente que te pueda aportar cosas. También saber que los fracasos, que las limitaciones a veces pueden ser temporales. Deja que pase el tiempo y ve a intentar de nuevo. Eso mismo que quisiste hacer los días anteriores y no lo pudiste hacer, o por X motivos te fue difícil, pues posteriormente puede ir avanzando, puedes ir superando esas pequeñas cosas. Algunos recomiendan, cuando te levantas, dice, mirarte al espejo y reconócete que eres único, reconócete que eso es lo que tienes y eso es lo que eres, y aprende a quererlo. Se dice, utilizar alguna frase positiva diciéndose a sí mismo, yo soy capaz, yo soy bueno, yo puedo conseguir muchas cosas y puedo seguir creciendo día a día. Al final, esa actitud es la que te lleva a lo que decíamos antes. Si eres positivo, si te lo crees, vas a conseguir tus objetivos. Si no, lo tienes complicado en la vida. Yo agregaría 2 cosas como resultado de mi vida personal y también que lo hablan muchas personas. Es, por un lado, la aventura, el derecho a la aventura, el derecho que tenemos a salir de nuestra zona de confort. Cuando uno mira a la gente frustrada, muchos cercanos a nosotros, es porque soñó ser cantante, soñó ser guitarrista, pero el día a día, los afanes del día a día, lo llevan a dejar siempre de lado. Nunca es tarde, como veíamos con el ejemplo de ayer. Entonces, primero, ese derecho a aventurarnos, a descubrir cosas nuevas, a integrarnos en otros grupos, a buscar lo que nos gusta. Ese, para mí, creo que es una cosa
fundamental en la autoestima. Y la otra, además de conocerse a sí mismo y amarse a sí mismo, buscar espacios donde uno se sienta bien, donde uno se sienta acogido, donde uno se sienta valorado. Los seres humanos tenemos ese olfato para distinguir cuándo caemos bien o cuándo caemos mal. Pues ¿para qué ir a un grupo que nos va a hacer sentir mal? Pues más bien escojamos otro grupo, otra actividad donde nos valoren, donde nos sintamos bien, y eso desde luego hace que la autoestima suba como la espuma. Pues muy bien, pues no sé si os queda algo más que aportar, Elizabeth. No, solo recordar las palabras de Virginia Satir, que pienso que son muy importantes, ¿no? Tener una buena autoestima es sentirse capaz de hacer lo que tú quieras con las limitaciones y también sentirse digno de ser amado. Es vital, es vital. Muy bien, pues con esa frase nos vamos a quedar porque yo creo que resume bien claro lo que es la autoestima y el objetivo que debemos tener para tener la autoestima en condiciones y que no nos traiga problemas de salud mental, que es de lo que hablamos siempre en esta mesa, y tengamos que acudir a un especialista. Elizabeth Segura y José Ignacio García Luque, gracias como siempre. Hasta el mes que viene. Un gusto estar con ustedes. Ya después de carnavales, que ya están aquí los carnavales. Bueno, disculpen. A ustedes gracias por habernos acompañado como cada día. A ver si de aquí al lunes va remitiendo este catarro que afecta sobremanera incluso a la hora de pensar. Les dejo ahora con Rosy, que viene a hablar precisamente de eso, de cómo podemos de forma natural, o hablar con Miguel Ángel, naturópata, afrontar un catarro, una gripe, un resfriado, cómo diferenciar y qué podemos tomarnos de forma natural para afrontarlo. Y además, muchas más cosas que ver hoy aquí en Tindaya Televisión. Gracias por acompañarnos como cada día. Hasta la próxima, que descansen.